Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos, muchas gracias a todos los que nos están acompañando y a todos los presentes y todos los que están por sus redes sociales. Hoy, al ser 20, la Iglesia Cristiana La Verdad les da la gran bienvenida, como siempre, deseándole que ustedes se encuentren bien y pidiéndole si tienen algún problema, primero que todo, ponerlo siempre en manos del Señor, ¿verdad? Porque Él es el único que podemos este, ponerlo. Vamos a orar primero antes de todo. Señor, le pedimos a usted, Padre de la Gloria, por este encuentro hoy con usted aquí en, en esta iglesia, Señor, para que hoy nos sumemos ante la oración de cada uno de ustedes, Señor, para que nosotros podamos entender la palabra que hoy vamos a descubrir, lo que usted deja plasmado en el pacto del Evangelio, para que nosotros conozcamos cada día más y llevar hacia todos nosotros. Primero, para enraizarlo en nuestro corazón, en nuestra mente, y para que lo podamos entender todos. Ahora, Señor, le pedimos por todas aquellas personas que vienen de camino, los que no pueden venir hoy, los que están enfermitos también, los que están padeciendo por culpa de muchos problemas, Señor. También le pedimos, Señor, a aquellos que están indecisos, que no quieren venir a la iglesia, Padre de la Gloria, Señor, para que usted les enseñe la verdad y el camino, porque solamente en usted lo encontramos. También le pedimos por aquellos que tienen dudas de religión y también aquellos que nos están viendo, pero no están indecisos en que quieren venir acá, que les gusta, pero no quieren dejar el movimiento religioso que tienen. ¿Qué dirán? Pero, Señor, el que convence es la palabra y el que convence es usted, Señor. Le pedimos que hoy, Señor, este culto sea para bien y edificación de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y como lo hacemos todos los domingos, estamos con el Proverbio 15. Lo habíamos dejado en el 15. Ahora vamos a leer del 15 al 33 para terminarlo de una vez, ¿verdad? Es como lo hacemos siempre en forma antifonal y en su casa, ustedes que nos están viendo, siempre a mí me costó mucho, pero sí, sí se puede. Siempre lo ha dicho el pastor, papelito y lápiz que tengamos siempre. Pues y es muy necesario, porque verá que cuando uno marca y cuando en cualquier momento usted se le presenta en el campo a alguien, usted le puede decir, mire, es que dice así. Nosotros no tenemos eh, o sea, nosotros no nos podemos basar a nuestras cosas que nosotros tengamos en nuestra mente, sino a lo que la palabra de Dios dice. Entonces dice así, después el 16 dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que te tarda en airarse apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como un cerco de espinos, mas la vereda de los recios como una calzada. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra de su tiempo, cuán buena es. El camino de la vida es así, arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los impíos, de los limpios son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforma los huesos. El oído escucha las amonestaciones de la vida, que los sabios morarán. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma,
mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová enseña la sabiduría y la honra precede a... Si alguno tiene, como tenemos costumbre aquí, lo que le llamamos un foro es de lo que entendimos, algo, siempre la gracia de Dios cala en nosotros. Sí, señora. El hombre iracundo promueve contiendas. Sí. Mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. O sea, estamos claros que cuando el hombre está enojado, genera más rencilla, más problemas. Sí, y sí, es sí. que el que se... Muchas cosas, muchos recursos, mucha cosa material. Claro, Y claro. en realidad lo que va ganando es más problemas, más enredos, más preocupaciones. Al comienzo, cuando estábamos en Cristo, creíamos que el trabajar es necesario. El estudiar, miren, es muy importante. Porque mucha gente que se prepara y todo eso, pues tiene que ser así, pero primero, cada cosa con su cosa, primero está Dios, ¿verdad? Sí. A mí fue el 24, creo que sí. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, ¿verdad? Y después para apartarse del Seol de abajo, o sea, que ¿qué me está dando a entender? Que la vida, mirándola hacia arriba, ¿quién está allá arriba? Cristo, Jesús, que Él vendrá por nosotros, ¿verdad? Y lo dice hacia arriba al entendido. Si uno conoce, si uno entiende, se sabe que, dice al final, para apartarse del Seol abajo. ¿Ah? Si nosotros lo entendemos o yo lo entiendo, ¿qué tengo? Que hay dos caminos. El camino del Seol o el camino de Jesucristo, ¿verdad? Entonces eso yo tengo que apartarme de eso. Cualquiera dice, pero ¿cómo? Si somos pecadores. Entonces, pues que hasta que no entendamos y no descubriñamos la palabra de Dios, no vamos a saber por qué está escrito, ¿verdad? ¿Alguien más? El 23 Sí, señora. dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo cuando le duele. Tiene dos palabras que la de Dios. Amén. Amén, amén. No hay otra palabra mejor que esa. Por eso ustedes lo vieron el jueves, ese señor, iba yo, el chino ese, lo vio cantando, el coreano, sí, el coreano, lo vieron cantando. Y ahí ese otro señor también cantó que estaba alegre, que el cristiano tenía que estar alegre porque tiene a Cristo. Me quedé sorprendido. ¿Ah? Qué bendición. Entonces sí, es que hermanos, nosotros, el mundo le canta al hombre. ¿Qué canta al hombre? Solo cosas de que me dio vuelta, que me esto y el otro. En cambio el hombre se alegra bajo la respuesta de su boca con la palabra a su tiempo cuando buena es. ¿Cuál es? La palabra de Dios. ¿Estamos por aquí? Bueno, seguidamente seguimos con nuestra canción, el himno. Vamos a cantar el camino misionero. ¿No está la pista? ¿No está? No hay otra manera para el mundo salvar. Jesús es Cristo, al mundo yo le diré, aunque el mundo no quiera la evangelización. No se proclamará a Jesús. Jesús es Cristo, es el mundo proclamaré.
Bendito Dios, la palabra de Dios no hay nadie que la pueda detener. Así es que, aunque Satanás quiera venir a atormentar a nuestras almas, nunca podrá parar. Cielo y tierra pasará, dice, pero la palabra de Dios nunca, nunca, nunca va a parar. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. Él es el creador. Él es el que reina en todo el mundo. Su palabra llega hasta los confines de todo el mundo. La gente se pregunta, si Dios fuera así, entonces ¿por qué no para las guerras? Porque su palabra se tiene que cumplir y escrito está lo que Él tiene. Porque nosotros venimos y queremos a nuestra manera tener a Cristo, querer a Dios, y esa es mi manera y se respeta, y no es así. La palabra de Dios es disciplina también, no es que yo vengo y hago lo que quiero, no, nunca se podrá parar, bendito sea Jehová. Hoy tenemos todavía la lección número 1, una lección que la llevamos ya casi un mes, yo creo, pero queridos hermanos, si ustedes nos están viendo por las redes sociales, quieren esto, nos escriben también y con mucho gusto se la mandamos por PDF. Y lo que sí les quiero dar a entender es que ahora, después de esto, tal vez hoy la terminemos esta lección y es muy importante. ¿Saben por qué, hermanos? Por eso lápiz y papel, porque después viene otra parte que se llama la salvación, solo se encuentra ¿en quién? En Cristo. Y viene algo parecido, bueno, ahí lo pueden ver ustedes, viene algo parecido al plan de salvación. Muy parecido. Aquí lo pueden ver en este. Por eso es muy necesario de que vayamos calando. Los niños van al kinder, después del kinder pasaron a primer grado, siguieron al colegio, universidad y se hicieron profesionales. Nosotros no es que vamos a hacernos profesionales, pero sí debemos calar que la palabra de Dios quede en nuestro corazón. ¿Para qué? Para salvar almas, porque a eso fue lo que nos mandó Dios. Vayan por todas las naciones, prediquen. Entonces, hermanos, si lo pueden ver, vayan llevándolo ahí. Entonces lo vemos que habíamos llegado al capítulo 7, llegamos al 8, ¿verdad? A donde llegamos la semana pasada. Y 7, sí, el 8 no lo habíamos llegado. Ahora dice, ya que has aceptado a Jesucristo, confirmemos los siguientes hechos. Asegurarse de tu salvación. Primera de Juan 5, del 5 del 11 al 13. Si alguien las tiene también, me gustaría que nos ayuden para hacerlo, más que todo, que vayamos conociendo. Yo aquí lo tengo, pero si alguien lo tiene. Amén. Sí. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Entonces, vea, esa es una aseguranza de la salvación, y la mayoría de gente cristiana les han inculcado a una devoción a ser buenos. Y mire, hermanos, vivimos bajo el pecado original, ¿verdad? Y no quiere decir de que eso ya, pues no, es que ya cuando nosotros aceptamos a Cristo como único Salvador, Él nos dice que nosotros somos hijos de Él, que somos coherederos de la vida eterna, y vamos a la vida eterna nunca, la salvación no se va a perder nunca. Entonces, quiere decir que sería en vano que Jesús hubiera venido a morir a la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y lamentablemente pastores de muchos años dicen que se pierde. Entonces, sería en vano lo que aquí está escrito, que nunca, estas cosas son escritas para que vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre de ¿quién? Del Hijo de Dios. No hay absolutamente nadie más que se pueda creer en Él. Para eso está el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo.
Ahí en fuera, ahí no hay nadie, ni San Pablo, ni San Tadeo, ni nadie más, solamente es Él el que nos lleva a esto. Ahora vamos a ver el número 2, que dice versículos bíblicos que deben recordar. ¿Por qué debemos recordar los versículos bíblicos? Es que mire, a mí me decía mi hermano, que no está presente hoy, que ya es pastor, me decía, es que yo tengo mente de teflón, no se me pega nada. Y ahora lo vemos, si es pastor, y conoce la Biblia. Es que yo también era uno de esos. ¿Cómo me voy a parar yo al frente? Que lo diga doña Isabel también. Pararse aquí al frente. Aquí la vimos el miércoles. Y no es obra de nosotros, es de Dios. Porque nuestros deseos es querer trabajar para la palabra de Dios, pero Dios tiene su tiempo y su propósito y siempre lo cumple. Eso me cala a mí mucho. Entonces, dice, versículos bíblicos, hermanos, si lo pueden estudiar poquito a poquito. Miren, no hay necesidad de que se aprendan todos los 4, pero Romanos 8:2, Romanos 8:2, ahí vamos a verlo, si alguien lo tiene. Amén. Porque sí. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Porque la ley de qué? Del Espíritu. Ajá. De vida. Me ha liberado. ¿De qué? De la ley del pecado y de la muerte. O sea, ¿qué es lo que hacían la gente en el Antiguo Testamento? No podía totalmente llevar la ley. ¿Por qué? Porque ¿a qué lo llevaba? Al pecado y a la muerte. Mas en eso vino Cristo, ¿para qué? Para perdonarnos de todo pecado. Él solucionó todo, Él tiene todo. O sea, vea qué contradictorio es entre nosotros la mente, pero no lo de Dios. Decir, pero es que ¿cómo? Y es que hacemos prejuicio ante los demás. Por decirle un ejemplo, que si estuviera Hitler aquí, si él se arrepiente, qué fácil sería después de que mató un montón de gente. Pero ¿quiénes somos? Yo era uno de esos, de decir. Pero entonces caía yo en la religiosidad y decía, pero es que yo no soy tan malo como Hitler. Pero para Dios, todo aquel que se arrepiente verdaderamente, ¿qué pasa? Lo hace heredero, hijo de Dios. Juan 14:16, porque de tal manera, si alguien lo tiene, para yo no decirlo, Juan 14:16, para ver, sí, 14:16. Juan 14:16 dice, y yo rogaré a quién, al Padre, y os dará ¿qué? Otro consolador. ¿Cuál otro consolador? No estamos solos, el Espíritu Santo, que esté siempre con vosotros y para siempre, ¿verdad? Con vosotros y para siempre. ¿Por qué sentimos soledad? ¿Por qué sentimos eso de que Dios no me escucha? ¿Por qué es que sentimos que no? ¿Por qué? Porque no tenemos la convicción del Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y mire, cuando nosotros el Espíritu Santo nos deja y le abrimos el corazón y que Él entre en nuestros, mire, le cambia a uno todo. Todos los problemas se los va solucionando, las situaciones, que van a seguir los problemas, sí, pero cuando usted encuentra paz en el Espíritu Santo, Él se la va dando y totalmente lo va cambiando. Entonces, véalo qué bonito. Primera Corintios 3:16. 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Wow, este sí es fuerte, ¿verdad? Pero ¿qué diferencia hay en un cuerpo y entre otro? En una persona que se siente mal, una persona que se siente rechazada ante la sociedad, una persona, pero ¿qué diferencia hay entre una persona que estamos aquí y una persona que está en la calle? Pues lo vemos diferente. ¿Por qué? Porque tenemos todo, la cabeza y todo igual, pero tenemos una diferencia, que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, que lo hemos recibido por la gracia, no por eso. Pero también dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Cuánto cristiano está en la iglesia y no tiene el Espíritu Santo? Y es que eso es un proceso, eso es como un tratamiento, como cuando le dan a un doctor una medicina, vaya poquito a poquito, o igual que el atleta. Hoy salió a correr 100 metros o mucho,
50. Ya mañana corre 55 hasta que llega. Pero si en nosotros no está el Espíritu Santo, hermanos, podemos venir 20,000 veces a la iglesia y podemos orar y de nada nos vale. Por eso, cuando usted recibe a Jesucristo como su único Salvador, desde ese momento el Espíritu Santo se metió en nuestro corazón. ¿Lo podemos rechazar? Claro que sí. Cuando no le tenemos la confianza, la afirmación y la fe en Él. Juan 14, 26, 27. Amén. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén, amén. Dice, no se turbe, que no tenga miedo, ¿verdad? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, ¿verdad? Él nos enseñará que todas las cosas, nos recordará, ¿verdad? Dice, la paz os dejo. La paz será linda. Ahorita la paz, mire, hermanos, no hay ninguna paz que pueda llenar el corazón de una persona. Puede tener miles de riquezas que son bonitas. ¿Quién dice que no es lindo tener cosas materiales? Son bonitas. Tener su buen carrito, hasta su piscina y todo, ¿verdad? Relajarse. ¿Cuántas personas tienen sus cosas lindas y lo disfrutan con sus familias? Porque eso también Dios nos ha llamado a acercarnos más a nuestras familias, ¿verdad? Pero ¿cuántas cosas tenemos que no nos dan paz? ¿O cuántas veces venimos al culto y gritamos y levantamos las manos y nos arrodillamos y como dice Bolívar, nos salen los mocos, ¿ah? Pero después de ahí 2 días no hay paz en mi corazón. Lo digo por experiencia. Venía a los cultos, pero no había encontrado a Cristo, que es la solución de todos mis problemas. Entonces, hermanos, vean estos 4 versículos, si pueden los apuntan, poquito a poquito, una semana, Romanos 8:2. Si pueden, y si no en 15 días. Ahí vamos poquito a poquito. ¿Para qué? Para que nosotros confirmemos los siguientes hechos de que la salvación no se pierde. Ahora, 9 cosas para que debes recordar. 1, qué duro. Asistir a la iglesia y recibir estudios bíblicos. Por eso, si pueden, lleven un estudio bíblico, algo que puedan ahí. Asistir al servicio de adoración. ¿Cuál es el servicio que hacemos de adoración nosotros? Los miércoles. ¿Ah? Si pueden. Aquí a nadie se le puede obligar. Y después, Dios, que lo diga mucha gente de esta iglesia, Dios contesta tu oración. Qué raro a doña Teresa, sí, es que será que doña Teresa es más buena que yo. ¿Ah? Que Dios, a doña Isabel le contesta, pero así rapidísimo, y a mí no me contesta, digo yo. Claro que sí le contesta a uno, pero es en su tiempo. Por eso, asistir a la iglesia es muy importante. Hermanos que nos están viendo, los que no han vuelto, recuerden que aquí está el campito y que está la puerta abierta. Y que siempre estamos orando por los que se han ido de la iglesia. Ahora vamos a terminar por hoy por aquí, pero vean, recuerden, hermanos, por eso es importante, porque vean, hermanos, el estado original del hombre, el problema de la humanidad, cómo está el hombre, la muerte y el juicio, el infierno y Dios. ¿Ah? La humanidad lucha con su mente, para alcanzar soluciones. Solamente Dios puede resolver los problemas, nadie puede resolver. En este momento, dígame si un cáncer lo pueden trabajar, sí, los doctores. Pero cuando ya le dicen a uno, ya ni la medicina. Pero para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Después, ¿cómo podemos ser salvos? Ya lo dijimos. ¿Cuál es el tiempo para alcanzar la salvación? ¿Ah? Y ahora, ya que hemos aceptado, vean desde dónde empezó, del estado original, los problemas de la humanidad, la muerte, el juicio, solo Dios puede resolver. ¿Cómo podemos resolver esto, la salvación? ¿Y cuál es el tiempo para alcanzar? Y hoy llegamos que ya que has aceptado a Jesucristo, confirmemos los siguientes. Yo soy hijo de Dios. ¿Qué me dirán? ¿Qué me dirá mi familia? Mira, acepté a Cristo a través de unas redes sociales.
Y entonces ya ustedes al tener esto se van a dar cuenta la próxima semana, si Dios lo permite, que se llama, véanlo ahí, la salvación solo se encuentra, y lo dice ahí, Hechos 4:12, otra vez, véanlo, qué bonito. Y si ustedes, hermanos, que nos están viendo, pueden jalar eso, pueden ayudar a otras personas que están necesitando de la palabra de Dios. Y tanto ellos como yo la necesito. Entonces, la palabra de Dios es para todos. Gracias, buenos días. Muchas gracias, hermano Marvin. Buenos días a los que llegaron ahorita. Dios los bendiga. Gusto verlos nuevamente por acá. Antes de continuar, voy a apuntar 3 cosas aquí. Ahorita les explico. Una, los que vinieron el domingo, el miércoles, ya saben, es una frase o una palabra. O los que lo vieron por redes sociales. Esto es una F. Gracias, recibir. Ahora, antes de iniciar, estábamos hablando acá de que estas enseñanzas de los entrenamientos que hemos tenido durante el mes, bueno, mitad de febrero, mitad de marzo, siempre algo nos queda, algo nos enseña, ¿verdad? Siempre que se expone la palabra de Dios, uno recibe algo. Y una de las cosas que yo anoté en mi cuaderno un día de estos, algo que dijo el pastor que enseñaba, que cada vez que uno escucha la palabra de Dios, debe estar atento a 3 cosas. A poder resumir el mensaje en una frase o en una palabra. Por ejemplo, ¿de qué habló hoy Marvin en escuela dominical? Si lo quisiéramos decir en una frase, ¿de qué habló? De la seguridad de la salvación, por ejemplo. Eso es para poder resumir y poder decir, bueno, comprendí algo del mensaje. Ahora, lo segundo que hay que hacer es, gracia recibida, ¿en qué me bendice a mí? Siguiendo el mismo ejemplo de Marvin, de la escuela dominical de hoy, ¿en qué me bendice a mí o qué gracia recibo yo cuando escucho hablar de la seguridad de la salvación? Y me da tranquilidad, me da paz, porque estoy seguro en Cristo. Esa es la gracia que yo recibí. Y un tema de oración, siguiendo el ejemplo, ¿qué podríamos orar? Que otros reciban el mensaje de salvación. Y lo voy a dejar aquí apuntado, porque yo quisiera que dentro de los apuntes que ustedes toman y las notas que ustedes toman cuando escuchen los mensajes, sea la escuela dominical, sea el mensaje del púlpito, este minuto de vida cristiana que vamos a tener a continuación, o sea, los estudios de los miércoles, Y la alabanza. que tengamos presente esto, que al terminar los mensajes o el culto, podamos en nuestros cuadernos apuntar una frase o una palabra, una gracia recibida y sobre todo un tema de oración. Por eso es necesario el foro. Ahora decía Marvin de traer a otros que conozcan del Señor, de que Dios responde a la oración, ¿verdad? Imagínense si cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, en cada momento, cada día, hiciéramos estas 3 cosas. Número 1, creceríamos mucho en el conocimiento de la palabra. Número 2, nos sentiríamos súper agradecidos por la bendición de la palabra. Y número 3, estaríamos orando conforme a la palabra. ¿Verdad? Esa es otra expresión que hemos escuchado estos días
en el entrenamiento concentrado, y es orar con la palabra, insistir en el tema de la oración. ¿Y qué es orar con la palabra? Porque a veces oramos, bueno, y los miércoles a las 5 de la mañana que tenemos la reunión de oración, oramos por situaciones de los hermanos. Salud, economía, familia, y eso está bien. Doña Tere, los temas que nos da de oración siempre son de gratitud, y gracias a Dios por eso. Pero también tenemos que orar conforme lo que el Espíritu Santo nos va guiando en cada mensaje, que es ese tercer punto. Que del mismo mensaje, del mismo estudio bíblico, nosotros tengamos un tema de oración. Por lo menos uno, ¿verdad? Y que ese tema de oración sea durante toda la semana, hasta el próximo mensaje, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se confirma la palabra, cómo el Señor va a responder, y lo que llaman nuestros hermanos la hora 25, es decir, la hora de la respuesta. Nosotros durante todos los días, cada día, con base en esto, vamos a estar orando para ver a Dios responder a esas oraciones. Amén. ¿Queda claro? ¿Preguntas? Bueno, espero que haya quedado claro. Vamos a, bien, no me traje la Biblia, Romanos 12, 17. El machete, exactamente, como dice Mariano. Romanos 12, 17. Vamos a hablar de un minuto con Dios. ¿Alguien quiere leer? Por allá atrás, o por aquí a la derecha mía. ¿Quién? Marvin. Sí. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Sí? Allá, ¿verdad? ¿Sí? Eso pensé yo cuando lo leí. Qué palabra más impactante para cada uno de nosotros. No paguéis, por eso es cortante, Hebreos 4:12. Ajá. No paguéis a nadie mal por mal. Vean qué interesante. Nosotros no debemos responder el mal con el mal. Y por si nos queda alguna duda, dice, procurar lo bueno delante de ¿quiénes? ¿De cuáles? De todos los hombres. O sea, no paguen el mal con el mal. Por el contrario, procuren el bien de todos los hombres. Imagínense si todos actuáramos así. ¿Es fácil? No. Y cualquiera puede poner ahí. Pero ahí está diciendo solo nosotros. Sí, uno puede encontrar mil excusas, pero la palabra del Señor nos invita hoy, esta semana, a que no debemos vengarnos, no debemos responder con mal a quien nos hace mal, y por el contrario, debemos procurar lo mejor para todas las personas. Amén. Y, bueno, lo que les iba a decir, fácil no es, humanamente hablando, pero ahora acaba de mencionar Marvin en el estudio de la escuela dominical que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿cierto, no? Y que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, ¿cierto o no? Así lo dice, ¿verdad? Entonces, cuando estamos con la llenura del Espíritu Santo, podemos hacer lo que el Señor nos invita a hacer. No va a ser difícil, va a brotar porque es un fruto del Espíritu Santo, el fruto de esa llenura del Espíritu Santo. Amén. Ok. Vamos a Lucas capítulo 24. Le decía yo a los hermanos que estaban conmigo el miércoles que yo este año estoy leyendo el el Nuevo Testamento. El año pasado yo leí toda la Biblia completa en el año y el antepasado también. Y este año me estoy enfocando exclusivamente en el Nuevo Testamento. Entonces, no es casualidad que cada vez que a mí me toca el mensaje del púlpito, voy a hablarles algo del Nuevo Testamento.
obedece a ese programa que estoy llevando. Y vamos a ir a Lucas 24, versículo 27. Dice la palabra del Señor así: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y brincamos al 44 y vamos a leer lo siguiente. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te ruego que sea tu Espíritu Santo el que acomode lo espiritual a lo espiritual, Señor. Que tu palabra nos invite y nos desafíe, Señor, a ser testigos tuyos, Señor. Que nos abra el entendimiento para poder comprender las Escrituras adecuadamente, Señor. Y que eso se transforme en el Evangelio de Cristo, que podamos predicar a otros, Señor. Padre, bendice tu palabra, que no vuelva vacía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué estoy hablando de esto? Ya les dije que es porque es el tema que estoy siguiendo en mi devocional este año, que es el Nuevo Testamento, pero también por algunas inquietudes de algunos hermanos con respecto a la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y justamente cuando me hacen esa pregunta un día de estos, justamente yo leo Lucas capítulo 24. Y el Señor me responde, por eso es que el Señor responde, hay temas de oración, y por eso es que efectivamente vemos que el Señor responde. Y no responde solo en las cosas materiales, en las cosas de este mundo, no responde solo en las cosas, digamos, que nos aquejan de inmediato plazo, la salud, la economía, la familia, etcétera, sino que nos ayuda a resolver y a comprender cosas espirituales también, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Hoy lo hemos escuchado. Y justamente cuando alguien me habla de la relevancia del Antiguo Testamento en la iglesia cristiana, leo Lucas capítulo 24. Y aquí está la respuesta. El mismo Señor Jesús le dice a las personas que van caminando hacia Emaús, que por cierto, uno de ellos es identificado con nombre y dicen que esa persona se llama Cleofas. Ahí lo dice en Lucas 24. Dice que van dos personas a las que el Señor se acerca y uno de ellos es Cleofas. Resulta que si buscan en Juan capítulo 19, versículo 25, nos damos cuenta que la esposa de Cleofas estuvo presente en la crucifixión del Señor. O sea, eran personas que estaban perfectamente al tanto de los acontecimientos, de lo que había ocurrido apenas 2 días antes, 3 días antes. Lucas 24 narra un evento que ocurre el domingo. Estas dos personas van camino a la ciudad de Emaús o al pueblo de Emaús, ¿verdad? Y el Señor se acerca y les pregunta que por qué van como tan tristes. Y él dice, pero usted es el único que no se ha dado cuenta de lo que ha pasado. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Y entonces ellos le responden, es que en estos días, ¿verdad? Y ahí lo podemos ver en los primeros versículos de Lucas 24, no los voy a leer, pero se refieren a Cleofas, es el que responde, y ellos se refieren acerca de Jesús y los eventos que ocurrieron. Y lo identifican de esta manera. Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y del pueblo, ha sido crucificado. Esperaban la redención de Israel en esa persona, o sea, lo veían como el Mesías. Pero dice Cleofas que las mujeres dicen que vive, ¿verdad?
aunque el Señor había hablado muchas veces de que Él iba a morir y resucitar, la verdad es que muchos no le creyeron, ¿verdad? Y esta es una expresión de esas. Dicen las mujeres que viven, o sea, como dicen, mira, llegó un chisme de que Él vive, ¿verdad? Y le están hablando al mismo Señor. Es ahí, en ese contexto, donde el Señor le explica a ellos, por medio de las Escrituras, porque así lo dice, ¿verdad? Lo dice en este versículo que acabamos de leer, el 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. ¿Por qué es importante esto y por qué quiero traer el tema a colación hoy? Cuando esto ocurre, cuando el Señor es crucificado, ellos solo tenían el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los salmos, los profetas y los libros históricos, lo que nosotros hoy conocemos como Antiguo Testamento. No existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empezó a escribirse unos 20, 30 años después, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros sí tenemos? Nosotros tenemos hoy todo el panorama completo. ¿A qué me refiero con todo el panorama completo? Que tenemos, espérense, para todo el Antiguo Testamento, pero tenemos el Nuevo Testamento también escrito. Jesús y sus discípulos solo tenían el Antiguo Testamento, la ley, los salmos y los profetas. Entonces, ¿cómo podía alguien decir que efectivamente Jesús es el Cristo? Solo porque Él lo dijera. Porque yo puedo decir, yo soy el Cristo. ¿Y cómo me lo demuestra usted? Hoy día podemos decir que Jesús es el Cristo. Sí, claro, lo podemos decir. ¿Cómo lo demostramos? Bueno, podemos empezar por Mateo 16, 16. Pero todo el Nuevo Testamento nos demuestra que Jesús es el Cristo. Ellos no tenían ese Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo les demostraba Jesús que efectivamente Él era el Mesías, el Cristo, el que esperaban, como ellos decían, la redención de Israel? Todo está en el Antiguo Testamento. Y todo está, y esto es lo bonito, como siempre digo, de la palabra de Dios. Jesús habla de Moisés, habla de los salmos y habla de los profetas. De todo lo que de él estaba escrito aquí. Esto es para nosotros el Antiguo Testamento. ¿Qué es los escritos de Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Lo que nosotros conocemos también como el Pentateuco. Los 5 libros, Pentateuco. Los salmos. ¿Verdad? Bueno, los salmos va también Proverbios y va Eclesiastés, porque es un solo libro. Y los profetas, pues de Isaías en adelante. Entonces, el Señor Jesús les dice que Él va a demostrar que efectivamente Él es el Cristo, por lo que las Escrituras habían o hablaban de Él. Y ese es el tema de hoy. Son muchos versículos. Después yo se los voy a mandar por WhatsApp para que los tengan todos. Por razones nada más de tiempo voy a citar algunos, pero quiero citar por lo menos algunos de Moisés, algunos de los salmos y algunos de los profetas, para que veamos que el Antiguo Testamento habla de Cristo. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo que el Antiguo Testamento hablaba de Cristo. Entonces aquí vemos, yo lo traigo impreso porque como les digo son demasiados versículos. Entonces escogí algunos con ese criterio, poder hablar de la ley de Moisés, poder hablar de los salmos y poder hablar de los profetas. Hay uno que ustedes conocen, voy a tratar de hacer aquí. Vamos a ver. 2 columnas. Lo que dice el Antiguo Testamento y el cumplimiento en el Nuevo Testamento, para que veamos que efectivamente, como dice la Biblia, estas cosas fueron así o eran así. ¿Cuál es el primero? Y si alguien me lo puede ir leyendo,
se lo agradeceré. Génesis 3:15. Casi que nos lo sabemos de memoria. ¿Qué dice Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Recordemos que lo que estamos hablando es de que Jesús va caminando con dos personas más y Él les está diciendo por medio de las escrituras de Moisés, los salmos y los profetas, quién es el Cristo. O sea, no perdamos esa perspectiva para que podamos comprender qué es lo que iban conversando ellos, ¿verdad? Entonces, lo primero que le dice es Génesis 3:15. ¿A dónde vemos el cumplimiento de Génesis 3:15? Alguien que me lea, por favor. Gálatas 4:4. Jesús está hablando y Jesús les dice, vea, es que en el libro de Moisés, en el primer libro de Moisés, dice lo de la simiente de la mujer. ¿Y qué dice Gálatas 4:4? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí está, nacido de mujer, en el cumplimiento del tiempo, o sea, en el momento que Dios había dispuesto, no antes, no después, justamente en ese momento. Entonces, voy a hacer otra columna aquí, y voy a poner aquí, ¿se cumple? Se cumple. El Antiguo Testamento hablaba de la simiente de la mujer, y el Nuevo Testamento nos dice que efectivamente así fue. Y entonces Jesús le dice, vean, primer cumplimiento. ¿Ok? Vamos a buscar, voy a llevar el orden que tengo aquí. No es necesariamente este mismo orden, pero sí vamos a ver por lo menos de cada una de las partes del Antiguo Testamento que se habla de Jesús. Por eso es el gran profeta. Por eso es el gran profeta. Ahí vamos a llegar al final. El profeta, rey y sacerdote. ¿Verdad? Dice Jeremías 23:5. Voy a poner aquí Jeremías. Este es un profeta, ¿verdad? Ya aquí está hablando de los profetas. Jeremías 23:5 y Jeremías 33:15. ¿Qué nos dice eso? Vamos a ver. 23:5, sí. Sí, He sí. aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Amén. Un descendiente de David iba a ser rey. Amén. Y hará justicia, dice. Y Jeremías, ahí mismo 33:15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Ahí está. Por eso se llama el hijo de David. Hijo de David. ¿A dónde lo vemos que efectivamente es así? Mateo 1:6. Mateo 1:6. Si alguien también lo tiene por ahí, se los agradeceré. Hoy voy a necesitar mucha ayuda porque son muchos para ver qué tanto podemos. Isaías engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón. Ok. La que fue la mujer de Urias. Ok, ahí viene el linaje del Señor Jesucristo vía David. Entonces, ¿se cumple esto? Sí, se cumple. Entonces, no olvidemos, Jesús va caminando con Cleofas y otra persona y les va diciendo, mire, ¿se acuerdan? Primero la promesa de Génesis 3:15 y ahora que el Mesías tiene que ser hijo de David. Dicho sea de paso, pues Jesús es hijo de David. Entonces se está cumpliendo la escritura del Antiguo Testamento en la persona de Jesucristo. Vean este otro. Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 y 19. 18, versículos 15 y 19. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. 15 y después 19. El 19.
Mas a cualquiera que no oyere palabras que hablar en mi nombre, yo le pediré. Vean, aquí estamos hablando, ley de Moisés, el libro de Deuteronomio. Apenas el pueblo de Israel va a cruzar el río Jordán para entrar en la tierra prometida. Y Moisés les dice, inspirado por el Espíritu Santo, Dios va a levantar un profeta y a él ustedes deben escuchar. ¿A dónde se cumple esto? Entre otros muchos. Juan 1:45. Juan, ya les digo, después les paso esto ahí por el WhatsApp, o a las personas que lo pidan, ya se los paso todo completo, para que lo puedan estudiar en su casa. Hechos 3, 22, 23. Entonces, alguien que me lea Juan 1:45, por favor. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Oigan, Así como los profetas a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. vea cómo lo dice. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, ¿verdad? En la ley, o sea, aquí en el Pentateuco, el Deuteronomio, y en los profetas, ¿a quién? A Jesús, ¿verdad? Y eso nos lo dice Juan 1:45. Y Hechos 3, 22, 23, ¿qué nos dice? Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Ok, entonces, ¿se cumple o no se cumple? Sí, se cumple. Entonces Jesús sigue caminando, ya caminó otro poquito con Cleofas y otra persona, y les dice, vean, Génesis 3:15, Jeremías 23, Deuteronomio 18, ese es el anuncio en el Antiguo Testamento del Cristo. Entonces ya vamos viendo que es importante el Antiguo Testamento porque es, digamos, la razón de ser del Cristo. Ahí está profetizado y anunciado el Cristo. ¿Qué más podemos encontrar? Vamos ahora al libro de los Salmos, porque el Señor dice que los Salmos también hablan de Él, ¿cierto? Él lo dijo. Entonces, Salmos capítulo 2, versículo 7. ¿Qué dice? Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Dice Dios mismo. Y en los Salmos. Y en los Salmos. O sea, vea que Jesús dijo en Moisés, los Salmos y los profetas. Ya hemos encontrado referencias al Cristo, al Mesías, en Moisés, en los profetas y ahora en los Salmos. ¿A dónde se cumple esto? Lucas 1:32. Lucas 1:32 y Mateo 3:17. Ajá. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Vea, Hijo del Altísimo le dará el trono de David su padre. Y Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado. Mi hijo amado. Tengo complacencia. Mi hijo amado en quien tengo. Entonces, ¿se cumple o no se cumple? Totalmente. Totalmente se cumple. Entonces, ya aquí podríamos detenernos y decir lo que el Señor dijo, de que el Antiguo Testamento, las Escrituras, la ley de Moisés, los Salmos y los profetas hablaban de Él, es cierto, es cierto. Y ellos seguían caminando. Entonces, donde aquí nos recalca que mucha gente aparta Ajá. sin conocer que es el mismo Cristo. Ajá. Y es que vean, el Antiguo Testamento, cuando, bueno, doña Tere ya ha leído la Biblia completa, yo creo que 2 veces, y no sé si alguien más aquí la ha leído completa. Pero el Antiguo Testamento tiene una riqueza muy, muy particular, muy especial. Hay muchos principios espirituales y muchos principios de vida, por eso leemos Proverbios, que están escondidos en el Antiguo Testamento. Pero también el Antiguo Testamento anuncia al Cristo, a Jesús. Entonces nosotros no podemos separar uno del otro, tienen que estar juntos. Es como, ¿qué comparación podría ser? No sé,
no se me ocurre en este momento una comparación, pero es... bueno, digamos, lo que me pasó ayer cuando uno va a pagar ahora, que paga con tarjeta, le piden el número de cédula, ¿verdad? Para hacer la factura, y todo el mundo sabe quién es uno, ¿verdad? Imagínense que yo llego y doy mi número de cédula, y ya aparece ahí, sí, Daniel Guzmán Ovares. Pero si no muestro la cédula, ¿qué hace confirmar que realmente yo soy quien digo ser? El Antiguo Testamento, digámoslo así, valga la burda comparación, es como decir esa cédula que yo presento, que dije, este es efectivamente. Y Jesús, en Lucas 24, va caminando y les va diciendo, cogió la escritura y les va diciendo lo que las escrituras hablaban de él y cómo él es el cumplimiento de las escrituras. Entonces ahí vemos el plan de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo se cumple en Cristo. Y es el sustento para que nosotros, y el mismo Señor demostró que efectivamente Él es el Cristo, el Salvador, a quien ellos esperaban. Vamos a los Salmos otra vez. Vamos a los Salmos. Salmo 16, 10. Ajá. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ok. Hechos 30, es muy largo pero bueno. Hechos 13, 33 al 37. ¿De qué está hablando aquí? De que el santo no va a haber corrupción, ¿verdad? Es lo que dice el Salmo. ¿Y qué nos dice Hechos 13, 33 al 37? La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ok, ahí es suficiente. Vean lo que dice. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Entonces, ¿se cumple lo dicho en Salmos? Sí se cumple. Entonces ya vemos cómo efectivamente el Antiguo Testamento anunciaba que el Cristo iba a resucitar de los muertos, tal como ocurrió. Entonces lo que habían dicho las mujeres, ¿verdad? Como dice ahí en Lucas 24, que las mujeres habían dicho que la tumba estaba vacía, ya no era un chisme, era algo que ya estaba anunciado en las Escrituras. Y el Señor les está diciendo eso, vean, ¿por qué se sorprenden? Eso está escrito. Es el cumplimiento de la Escritura. Este otro es muy importante. Salmo 110, otro de los salmos. Salmo 110, versículo 4. ¿Qué dice ahí? 110. Versículo 4. ¿Sí? Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Ok. Tú eres sacerdote para siempre. Dicho sea paso, el verdadero sacerdote. Dice según el orden de Melquisedec. Ahorita vamos a entrar a hablar de eso. ¿A dónde podemos ver eso en el Nuevo Testamento? Hebreos capítulo 5. Capítulo 5, versículos 5 y 6. 5 y 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Y el 6? Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. ¿Se cumple o no se cumple? Se cumple. ¿Qué quiere decir sacerdote según el orden de Melquisedec? Este detalle es importante.
En el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran los sacerdotes? ¿Los descendientes de quién? A ver. De Aarón. Acuérdense que Dios escogió a la tribu de Leví para que le sirvieran en el tabernáculo. Entonces, todos los descendientes de la tribu de Leví, su función exclusiva, su trabajo exclusivo era servir a Dios en el tabernáculo. Pero, digamos, había dos ramas. Aarón, bueno, Moisés era de la tribu de Leví, dicho sea de paso, ¿verdad? Y María, bueno, eran hermanos. Aarón, Dios escogió a Aarón, aquí dice Aarón, para que de ahí fueran los sacerdotes. No, espérate. Entonces nosotros tenemos, digamos por así decirlo, los descendientes de Aarón, solo ellos, que eran de la tribu de Leví, solo ellos podían ejercer el sacerdocio. Ellos eran los que transportaban. Sí, o sea, ¿quién es el sacerdote? El sacerdote era aquella persona que intercedía por el pueblo. Ellos eran los que ministraban, ellos eran los que hacían los sacrificios. Ellos eran los que hablaban de parte de Dios. Pero la característica es, bueno, es porque sigue siendo que tienen que ser descendientes directos de Aarón. Los levitas, o sea, todos los demás, servían en otras cosas, pero no podían ser sacerdotes. O sea, ellos, qué sé yo, preparaban la leña, preparaban el cabrito. De hecho, había unos encargados de mover el tabernáculo, otros encargados de otra cosa. Pero como sacerdocio, solo los hijos de Aarón. ¿Qué tiene que ver Melquisedec aquí? ¿A dónde está Melquisedec aquí? Melquisedec que Dios le dice sacerdote del Dios Altísimo, está en Génesis. Años antes de Moisés. Años antes. Y aquí nos dice en Hebreos y en el Salmo que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús no viene por la línea de Aarón. Acuérdense que Jesús es de la tribu de Judá, de donde era David también de la tribu de Judá. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que Dios quiere decir ahí es que Jesús es un sacerdote que no tiene una descendencia o una ascendencia, mejor dicho, humana. Es un nuevo orden, o sea, acuérdense que Jesús es sin pecado, Jesús es engendrado por el Espíritu Santo en María la Virgen. No tiene una relación humana con el sacerdocio, no puede tener una relación humana. Entonces Jesús es sacerdote por, digamos, descendencia espiritual, voy a usarlo así en estas palabras, ahí me perdonan los teólogos si me escuchan, pero Jesús no tiene nada que ver con el sacerdocio de Aarón, sino con un sacerdocio previo, que en Hebreos, lo podemos estudiar después, habla de que Melquisedec no tiene ni inicio ni fin. O sea, está hablando de cierta naturaleza espiritual muy particular de Melquisedec. Entonces, Jesús caminando con Cleofas y el otro le dice, ¿sabe qué? Acuérdese lo que dice la palabra en el Salmo, que el Mesías tiene que ser sacerdote según otro orden que no es el de Aarón. Y aquí se cumple. Tiene la descendencia de ¿cuál es la que viene esta? Totalmente aparte. Ahí lo pueden estudiar. ¿Se acuerdan que Abraham fue a rescatar a Lot cuando fue secuestrado? Ok, y de regreso a Abraham se encuentra con Melquisedec, sacerdote de Salem, o sea, sacerdote de Jerusalén, en ese momento, años antes de estamos hablando de más de 400 años de la ley de Moisés. ¿Y qué hace Abraham? Le da los diezmos de todo. O sea, Abraham lo reconoce como un sacerdote. Y entonces, la palabra de Dios que dice que Jesús es sacerdote según ese otro orden. No según un orden humano, sino un orden diferente antes de la ley.
Entonces, volviendo al tema, Hebreos nos dice y nos confirma efectivamente que Jesús es sacerdote de otro orden. Se cumple entonces la palabra del Señor. Entonces, de aquí vamos viendo cómo el Pentateuco, aquí y aquí, los salmos, aquí y aquí, y los profetas hablan del Cristo. Ahí está descrito el Cristo. Vamos a ver otro que es muy conocido para todos nosotros, porque nos lo repiten con frecuencia, también de los profetas, ya Isaías 7:14. ¿Qué nos dice Isaías 7:14? El Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ok. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel? ¿Qué es Emmanuel? Dios con nosotros. ¿A dónde se cumple eso? En Mateo capítulo 1, no lo vamos a leer, 1 del 18 al 25. Ahí se cumple que efectivamente la Virgen, y todos conocemos la historia, como María es anunciada que va a ser la mamá de un niño sin intervención humana. Entonces vemos cómo el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Más de los profetas, Isaías 42, 1. Isaías 42, 1 y Mateo 12, 21. Bueno, se cumple, sí se cumple. ¿Ok? Isaías 42, 1. He aquí, siempre le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Justicia a las naciones. Acuérdense que el enfoque judío era que el Mesías era un libertador del pueblo de Israel, lo cual es cierto, es absolutamente cierto. Pero Dios veía más allá que solo el pueblo de Israel. Dios veía al Mesías salvando a todas las naciones, es decir, no solo a judíos, sino también a gentiles. ¿A dónde se cumple esto? Mateo 12, 21. Y en su nombre esperarán los gentiles. Ahí está, ve. En su nombre esperarán los gentiles, todas las naciones. De hecho, a Abraham le dice lo mismo. ¿Se cumple? Sí se cumple. A Abraham le dice que en ti serán benditas todas las naciones. Es decir, no solo los descendientes de él. Por eso es que Pablo dice que nosotros somos de la fe de Abraham. Nosotros no somos israelitas, pero tenemos la misma fe que tuvo Abraham, la fe en Cristo. Entonces, el plan de Dios no era solo con el pueblo de Israel, era para con todas las naciones. El plan de Dios con Israel era pueblo escogido para que anunciara al verdadero Dios. Pero la oferta de salvación era para toda la humanidad. O es, porque todavía sigue siendo una oferta de alcance universal. Ok, esto es muy importante. Jeremías 23. Ya casi terminamos, digo yo. Jeremías 23. 5 y 6. Y de una vez, para no... Hechos 2:36. Jeremías 23, 5 y 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David el nuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio en la tierra. Y el 6 dice: en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamaron Jehová. Vean que a esta persona que está anunciando aquí Jeremías, que es al Mesías, pero dice que le llamarán con su nombre Jehová, justicia nuestra. O sea, está diciendo, este que va a descender, este descendiente, es el mismísimo Dios.
Y entonces, el cumplimiento lo vemos en Hechos 2:36, o sea, la ratificación. Y Sepa pues, certísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Es aquí aplica que como rey? Como rey, como Dios mismo también, ¿verdad? Con toda la autoridad. Entonces, se cumple, se cumple. Veamos, o sea, recordemos otra vez que Jesús va caminando con Cleofas y otra persona de la que no se dice el nombre, y él está haciéndoles ver por las Escrituras, por el Antiguo Testamento, por Moisés, los Salmos y los Profetas, quién es el Cristo. Y bueno, y más adelante ahí en Lucas 24 dice, lo leímos ahorita, que les abrió el entendimiento. Es decir, les explicó, porque ellos no comprendían cómo esa persona que fue crucificada, que las señoras dicen ahora que resucitó, ¿verdad? Iba a ser el Cristo. Entonces el Señor toma la Escritura y con la misma Escritura les va explicando punto por punto, con base en Moisés, los Salmos y los Profetas, quién era o quién es el Cristo. No perdamos esa perspectiva, porque esa perspectiva sigue siendo importantísima para nosotros. Una de las cosas que nos han dicho muchas veces es la importancia de, ya no me quedaba pizarra, la importancia para nosotros de la palabra. ¿Y qué? ¿Y la? ¿A la una? ¿A las dos? ¿Qué van juntos? Palabra y oración. ¿Y ahora qué tiene que ver con esto? Con base en la palabra yo tengo que orar. Ok, con la palabra y la oración, ¿verdad? Por eso es que es importante, y al punto que quiero ir, es que podamos comprender y imaginar esa caminata de Jesús con Cleofas y la otra persona, como el Señor con la palabra le iba demostrando quién es el Cristo. O sea, él ¿cómo decirlo? Con algo en lo que los judíos creían, que era Moisés, los Salmos y los Profetas, les demostró y les hizo ver, mire, aquí está el Cristo, aquí está escrito el Cristo. Y solo hemos visto algunos, no hemos visto todos los que yo tengo aquí. Pero Él está explicándoles con el Antiguo Testamento quién es el Cristo. Vamos a ver, ya me quedan solo tres, espero que me dé tiempo para ver estos tres. Voy a hacer las tres rayitas de una vez. Para poder concluir el mensaje de hoy, Isaías, otra de los profetas, Isaías 25:8 y Primera de Corintios 15:45. Isaías 25:8. Ajá. Dice, destruirá la muerte para siempre. Isaías 25:8, ajá. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Vean, a cada versículo de esto se le puede sacar mucha información, pero ahí dice, ¿cómo empieza? El 8 dice, destruirá la muerte. Destruirá la muerte y enjugará toda lágrima. Que también eso es una esperanza para los que somos creyentes, porque el mismo Señor, en el momento de nuestra redención final, todos aquellos dolores, todas aquellas tristezas, todas aquellas cosas que nos han conmovido, Él mismo las va a enjugar. O sea, Él mismo las va a consolar. Pero lo importante que estamos hablando aquí es de la victoria del Señor sobre la muerte. ¿Y qué nos dice 1 Corintios 15:45? Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, anda de bien, el postrer Adán, espíritu vivificante. Ese es el 45.
Debo haber cometido un error aquí. Y bueno, ese es. Pero es la victoria sobre la muerte. Bueno, de hecho venían hablando de la resurrección del Señor, ¿verdad? Espíritu vivificante, espíritu que da vida. Un espíritu que da vida. Y eso solo Dios lo puede hacer. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué más? Dos más. Isaías 63, 1. Y Apocalipsis 19, 15 y 16. Si alguien lo tiene, Isaías 63, 1. 63:1. Ajá. ¿Quién es este que viene de Edom, de bolsa, vestido de flores? Este hermoso es su vestido que marcha, la grandeza de su poder. Yo, el que abre justicia grande para salvar. Ok, ya vamos a Isaías, Apocalipsis 19, del 11 al 16. Ajá. Del 11, es que me equivoqué. 11, Al 16. pero ¿cuál? 11. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Vean que aquí está describiendo Isaías 63:1, está hablando del Mesías glorioso. Y Apocalipsis nos habla de alguien, de esa persona gloriosa que viene en poder y autoridad. Y finalmente, Salmo 2, del 6 al 9. Hay que haya como rey, ¿no? ¿Verdad? El que sigue es como rey, ¿sí? Salmo 2, del 6 al 9. Salmo 2, del 6 al 9. 2, del 6 al 9 dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo Ok. nombre. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré como herencia a las naciones y como posesión tuya en los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero, los tormentarás. Ok, como rey, empieza hablando de rey y que le dará a todas las naciones. ¿Y qué dice? Ahora sí, Apocalipsis 19, 15 y 16. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Ahí está. Y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor. Ahí está, Rey de Reyes y Señor de Señores. El verdadero Rey. Daniel, muchas veces uno habla de rey nada más. Que no me han enseñado, pero no lo ha descubierto. Exactamente, y uno tiene como frases hechas. Exactamente. Como que le corro de acá, doña Tere, es que veo a doña Tere ahí. Eso es como ahora que todo el mundo dice que Dios lo bendiga, amén. Sí, sí, sí. Por eso, hace un rato decía, a veces somos como, o sea, no es culpa nuestra. Yo creo que ha sido falta de hacer fórum, en realidad, de los mensajes. ¿Qué tanto del mensaje, una frase, la gracia recibida, un tema de oración, he recibido yo? Y frases como esa de decir Rey de Reyes y Señor de Señores es una frase hecha. O aquella otra frase que son bíblicas, ¿verdad? Que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Que las decimos, o no me acuerdo cuál otra, pero hay ciertas frases que son muy frecuentes entre el mundo evangélico cristiano. Pero realmente, ¿cuánto de esa frase ha penetrado en nosotros? ¿Cuánto realmente está dentro de nosotros y lo hemos hecho parte? Y realmente hemos hecho de eso una parte de mi vida. Y ahora que estamos hablando del Señor Jesús, estamos en Lucas capítulo 24 y ya ahora sí, ya vamos a terminar.
En Lucas 24, cuando él va caminando y toma las escrituras, el Antiguo Testamento, y empieza a pasarle las páginas, y les va explicando esto y les va explicando otras cosas, para que se den cuenta que Jesús realmente es el Cristo, el Mesías, al que ellos esperaban. Ahí en Lucas 24 dice que ellos esperaban la redención de Israel por él, pero lo dicen en un término como que se frustraron. Y al Señor le dice, no, si todo está escrito y todo se cumplió. Entonces es cuando ellos después ya lo invitan a comer y donde él parte el pan, se dan cuenta, mira si este es el Señor. Y si leemos todo el capítulo 24, ellos salen corriendo y se devuelven a Jerusalén, después de haber caminado todo el día, salen corriendo y se van de los discípulos a decirles, los vimos. Es cierto, no es cuento lo que dijeron las mujeres. O sea, ya no es que me contaron, ya yo lo vi, ya yo lo viví. Y ellos, es más, ellos usan una frase que dice, no enardecía nuestro corazón cuando Él nos hablaba de estas cosas. O sea, ellos sentían, eso que les estoy diciendo, ellos sentían dentro de ellos algo intenso cuando escuchaban a Jesús demostrar que Él es el Cristo, según en el Antiguo Testamento había sido anunciado. Y quiero terminar con esto. Juan capítulo 10, versículo 10. Vamos a ver. Para que no se nos olvide. Juan 10, 10. También, estos son versículos así que se usan con mucha frecuencia, que mucha gente conoce, pero que tienen que tomar vida en nuestro espíritu. Juan 10, 10 está hablando el Señor Jesucristo. Es Él el que habla. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, no es solo vida. Vuelvo al tema, la precisión del texto bíblico. No es solo para que tengamos vida, sino para que la tengamos en abundancia. Y la palabra griega que se traduce por abundancia, lo que quiere decir es algo más allá. Como decir, hoy diríamos como un plus. Lo que el Señor está diciendo es, yo les voy a dar vida, pero es una vida que va más allá. Es una vida que no se limita a este mundo material. Es una vida que no se limita a este estado que ven nuestros ojos físicos. Es una vida que va más allá. Como dice 2 Corintios 4, dice que las cosas eternas no se ven. Y nosotros tenemos que tener eso siempre presente. Las cosas que se ven, dice 2 Corintios capítulo 4, son pasajeras. Pero las que no se ven son eternas. Y esa es esa vida abundante que el Señor ofrece. No es una vida abundante de material. De hecho, Proverbios nos dice ahorita, hoy mismo nos está diciendo que tener mucho con angustia, no me acuerdo ahora cómo decía exactamente, pero con problemas, no, es mejor tener poco, ¿verdad? Y el Señor nos viene a ofrecer esta vida abundante. Y desde el Antiguo Testamento, desde Génesis capítulo 3, se nos anuncia la venida del Cristo. Y yo quisiera que cada uno de ustedes, o cada uno de nosotros, para hablarlo mejor, más correctamente, pudiera escribir una frase del mensaje o de la escuela dominical de hoy. Una frase, una palabra. ¿De qué se habló hoy en la iglesia? ¿Qué se mencionó hoy? ¿En qué me bendijo la palabra de Dios? ¿Cuál es la gracia recibida? Y con base en estas dos cosas, ¿cuál va a ser mi tema de oración esta semana? Hasta la próxima semana. ¿Cuál va a ser ese tema de oración? ¿Por qué voy a estar orando yo? ¿Por qué vamos a estar orando nosotros? Con base en la palabra. Amén. ¿Alguien quiere compartir algo ahora? No puedo ser testigo de Cristo y no sé nada del Antiguo Testamento. Y tampoco puedo ser testigo de Cristo
única aquí es Cristo, Ujú. rey, sacerdote. Ujú. ¿Y qué es lo que perdió la gracia? La salvación. Y el tema de oración es teórico. Tal vez lo voy a convertir en algo, no sé cómo, pero ahorita de la guerra, lo que se está muriendo, ¿cuántos están muriendo? No han tenido el tema de oración para que todo aquello que ahora su corazón. Amén. Amén. Por supuesto. Ajá, claro. Amén. Amén. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo más? Si no, terminamos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la bendición que tú la has dejado, Señor, para edificar a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Que no vuelva vacía, Señor, que produzca fruto en abundancia, Señor, al 100 por 1, Señor. Guarda y protege a cada uno de los que estamos acá, a los que han visto este servicio, Señor, por las redes sociales, o los que lo verán, Señor, en un futuro. Bendícelos también con tu palabra. Pero sobre todo, bendícelos con tu salvación por la fe en Cristo Jesús. Te adoramos, Señor, te bendecimos y te damos gracias por la oportunidad de reunirnos, Señor, en tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén.